Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy vamos a continuar y vamos a complementar lo aprendido en funciones trigonométricas. La clase pasada se hizo un resumen bien amplio de funciones trigonométricas, pero para ser sinceros no se pudo agarrar todo el tema. ¿Está bien? Entonces vamos a complementar con ciertas cositas y recordar también, porque de repente se han olvidado algunas cosas, ¿no? Algunos criterios. Entonces vamos a recordar y vamos a profundizar en el tema. Bueno, comencemos entonces. El primer ejercicio que te dice. El primer ejercicio nos dice, señala el rango de la función x, que es igual a 2 veces coseno de 4x menos 1. A ver, profe, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se lleva el rango? Primero tenías que analizar la función, o bueno, el ángulo. El ángulo es 4x. Entonces, ¿el ángulo 4x tiene alguna particularidad? ¿No? Yo de repente puedo decir, el ángulo 4x puede ser un ángulo alfa. Y el coseno de un ángulo alfa tiene algún criterio. Tiene un criterio general. ¿Cuál va a ser el criterio general? Que todo coseno, ¿no?, va a estar entre menos uno y uno. Ahora, profe, ¿y cuándo esto dejaría de ser? Cuando al x te lo condicionen. O sea, si te dicen x pertenece, supongamos ya, de menos pi hasta 2 pi tercios, ahí te están condicionando. ¿Acá hay alguna condición para el x? No. Por lo tanto, el coseno de 4x va a ser mayor o igual que menos uno, pero menor o igual que uno. Entonces, profe, simplemente partiendo de ese criterio, le doy forma a lo que quiero dar acá. Entonces, primero multiplico por 2. Entonces, multiplico por 2, te da 2 coseno de 4x. Pero si multiplicas por 2 ahí, multiplicas por 2 a los dos lados. Menos 1 por 2, menos 2. 1 por 2, 2. Y luego le restas 1, ¿no? Le restamos 1. Sería 2 coseno de 4x menos 1. Y restamos por acá 2 menos 1, 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado? Que esta es la función f de x. Por lo tanto, la función f de x, ¿qué es? El rango, ¿no? ¿El rango de dónde va? De menos 3 a 1. Por lo tanto, la función x pertenece de menos 3 hasta 1. Y sería cerrado, porque es menor o igual, ¿no? Cerrado, cerrado. Ahí está. Profe, ¿y la explicación cuál sería? La explicación sería, ¿por qué el coseno de 4x es de menos 1 a 1? Lo expliqué al inicio, ¿no? ¿Por qué era? Porque era caso general, ¿no? Porque el 4x no tiene ninguna condición, por lo tanto el coseno de cualquier ángulo siempre va a ser entre menos 1 y 1. Y acá una explicación que pueden hacer simplemente es poner así, por 2 menos 1, nada más. Eso ya yo no lo pongo para que ustedes lo pongan, ¿ya? Pero igual se los pongo ahí como una referencia, para que no me digan que no les digo cómo pueden explicar. Igual, la clase pasada creo que hemos visto ejercicios parecidos. Entonces ya tienen una idea de cómo se resuelve ese tipo de ejercicios. Ahora vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? Señala el rango de la función f de x, que es igual a 5 seno al cuadrado de x más 7 coseno al cuadrado de x. Entonces, este ejercicio lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Simplemente yo que les dije, cuando tengan una función, siempre llévenlo a una sola razón trigonométrica. En este caso vamos a llevarlo, por ejemplo, según la propiedad de la identidad pitagórica, ¿no? Yo puedo decir esto. Miren, en la clase pasada hicimos de una forma, ¿no? ¿Qué te parece si ahorita vamos a hacer de otra forma? ¿Qué les parece si yo multiplico a la identidad pitagórica por 5 y lo multiplico por 5 al otro lado también? Si estoy multiplicando por 5 a los dos lados, no está pasando nada. ¿Pero por qué lo hago? Para darle una forma parecida. 5 por seno al cuadrado de x, 5 seno al cuadrado de x. Más 5 por coseno al cuadrado de x, 5 coseno al cuadrado de x. Y al otro lado te queda 1 por 5, 5. ¿Por qué he hecho esto? Porque esto de acá, yo lo puedo separar así. 5 seno al cuadrado de x, más 5 coseno al cuadrado de x, más 2 coseno al cuadrado de x. O sea, lo puedo sumar de esta manera, ¿no? Porque 5 coseno al cuadrado de 2x más 2 coseno al cuadrado de x, 7 coseno al cuadrado de x. ¿Y por qué lo he separado así? Porque esto acá es igual. Este es igual a 5. ¿Ven? Entonces, esta es otra manera de la que se puede hacer. La clase pasada yo les enseñé haciendo por despeje, ¿no?
lo convertíamos, el coseno al cuadrado, por ejemplo, con 1 menos seno al cuadrado, y lo reemplazábamos y salía, ¿no? O de la misma forma al otro lado, 1 menos coseno y también salía. ¿Está bien? Esta es otra forma en la que ustedes pueden hacerlo, por si acaso. Entonces, ahora que ya está solamente en una función, ¿qué puedo decir? El coseno de x, ¿el x tiene algún rango, bueno, algún dominio en específico? No, no está determinado. Por lo tanto, yo digo, el coseno de x, por lo tanto, va a ser, por caso general, mayor de menos 1, mayor igual que menos 1 y menor igual que 1. Porque no tiene ninguna restricción. Y cuando le damos al cuadrado, ya saben que todo cuadrado es mayor o igual que 0. Y en este caso, como están con los negativos, tiene que ser mayor o igual que 0. Si no hubiera negativos, ahí sería un problema, ¿no? Otra cosa. Y sería menor o igual que 1, ¿no? Ahora, le tengo que dar forma a esta expresión. Primero multiplico por 2, entonces. Multiplicando por 2, te queda 2 coseno al cuadrado de x. Multiplicas por 2 a los dos lados. 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. Y por último le sumo 5. Si le sumo 5 sería 5. 0 más 5, 5. Y al otro lado sería 2 más 5, 7. Y al medio, ¿qué te queda? 2 coseno al cuadrado de x más 5. Y creo que esto ya está bien claro que esta es la función f de x. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el rango de dónde pertenece la función x, que ese rango pertenece de 5 a 7. Pregunta, ¿cerrado? Sí, porque es menor o igual, ¿no? Listo, ¿esa es la respuesta? Esta sería la respuesta. ¿Cuál es la explicación? Ya deben saber cuál es la explicación, ¿no? Estamos aplicando identidades pitagóricas, el nombre. Reemplazamos, ¿no? Dando forma. Luego aplicamos el criterio de caso general para el coseno de x porque no hay ninguna restricción. Y nada más. Esa sería la explicación que pueden hacer para la 2. ¿Está bien? Es un ejercicio parecido de la clase pasada, por si acaso, para que no me digan que es distinto o algo así. Bueno, vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Señala el rango de la función f de x, que es igual a 2 seno de x, 2 veces seno de x más 3, menos coseno de x más 1. A ver, esta clase de la clase pasada era muy parecida. ¿Cómo era? Primero le dábamos forma, ¿no? Para aplicar una propiedad, ¿ya? Porque había una propiedad que nosotros aplicábamos, ¿se acuerdan? Que era, voy a decirle, ¿ya? Que cuando tú tengas la forma a seno de x más b coseno de x, va a ser menor o igual que la raíz cuadrada. Esta es una propiedad, ¿no? De a al cuadrado más b al cuadrado, pero es mayor o igual que menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay una forma seno de x y coseno, simplemente hay que multiplicar. Entonces, para aplicar esto, voy a primero resolver esto. 2 por seno de x, 2 seno de x. Luego, 2 por 3, 6, o sea, más 6. Ahora, sería menos coseno de x más 1. Entonces, lo que quedaría simplemente es ordenar. Este menos coseno lo pongo a su costado del 2 seno de x. ¿Está bien? Sería 2 seno de x menos coseno de x. Y sumamos el otro. 6 más 1, 7. O sea, te quedaría 2 seno de x menos coseno de x más 7. Por lo tanto, la propiedad, ¿dónde podemos aplicarla? La propiedad podemos aplicarla acá, ¿no? Porque tiene la forma. Entonces, a ver, profe, según el criterio, ¿a quién sería? 2. Y B, ¿quién sería? Menos 1, ¿no? Porque menos 1 por coseno de x menos coseno de x. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? Menos 1. Entonces, con esa idea, decimos, entonces, 2 seno de x menos coseno de x, ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir de... A ver, ¿cuánto sería a al cuadrado más b al cuadrado? Sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. ¿Qué significa? Que lo de adentro es 5. O sea, sería raíz de 5. Y acá, menos raíz de 5. Listo, están esos intervalos. Y por último, para darle la forma a la función que te piden, le sumas 7. Le sumamos 7. Entonces, para ya no estar copiando todo, vamos a poner, si le sumas 7, ¿qué te da? La función f de x. De frente ya. Por lo tanto, al costado, ¿cómo te queda? Raíz de 5 más 7. Y al otro lado, ¿cómo te queda? Menos raíz de 5
más 7. Por lo tanto, la función de x de dónde a dónde pertenece. La función x pertenece de menos raíz de 5 más 7 hasta raíz de 5 más 7. Y sería cerrado porque es menor o igual, ¿no? Menor o igual, cerrado. Menor o igual, cerrado. La respuesta sería la B de bebé. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Sencillo. ¿Ven? Entonces, este es un ejercicio parecido a la clase pasada que hemos hecho, por si acaso, ¿eh? No es algo nuevo que estamos haciendo. Ya hemos hecho esto en la clase pasada. Entonces ya saben cómo tienen que explicar y qué cosas deben explicar, ¿no? Para no ser repetitivos también. Bueno, y vamos a la 4. En la 4 vamos a aplicar la propiedad al ojo. Miren, te dice, señala el rango de la función de y que es igual a 2 seno de x más coseno de x. Ya hemos visto la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que cuando tiene la forma a seno de x más b coseno de x, puedes saber de dónde a dónde va a ser. Entonces, en este caso, ¿quién sería 2? ¿Quién sería b? 1. 1 por coseno, pues, ¿no? Entonces sería b vale 1. Entonces digo, el 2 seno de x más coseno de x directamente, puedo decir que es desde menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es a, más 1 al cuadrado, ¿no? Es igual a la fórmula del ejercicio pasado. Y es menor o igual que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí está, estoy aplicando la fórmula del ejercicio número 3. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 5. 4 más 1, 5. O sea, sería menos raíz de 5. Y acá sería raíz de 5, obviamente. Profe, ¿y esto qué es? La función f de x. Bueno, y, ¿no? Sería y. Ahí está. Entonces, ¿qué puedo decir? Que y de dónde a dónde pertenece. Y pertenece desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Cerrado. ¿Ven? Sencillo, ¿no? Facilito. Entonces, ¿se dan cuenta que es fácil? Simplemente sabiendo la fórmula y los criterios de las propiedades, nada más. Listo. Muy bien, sigamos. Y ahora vamos a comenzar con la parte que no enseñé en la clase pasada, porque ya no se puede abarcar nada más, que es graficar. Entonces, para hacer esta parte de las gráficas, necesito que recuerden, ¿no? Por ejemplo, en ese problema te dicen, grafique en 0 a 2pi, ¿no? El 2 seno de x más 1. O sea, tú sabes que en un plano cartesiano, ¿no? Como hemos visto en la clase pasada, existe el eje x y el eje y. Y el dominio son los ángulos, o sea, te están pidiendo que grafiquemos del 0 al 2pi de la función 2 seno de x más 1. Ahora, tú te acuerdas probablemente la función seno, que era algo así, ¿no? Así era la función seno. Y su máximo valor, por así decirlo, era 1. Y su mínimo valor era menos 1, ¿se acuerdan? O sea, este puntito de acá. Y acá era pi, por ejemplo, ¿no? Esa era la gráfica. Bueno, si hablamos solamente de 0 a 2pi. Pero, profe, esta es la función seno de x. Ya, eso lo dibujan, ¿ya? Pero, ¿cómo yo sé a qué es igual 2 seno de x más 1? Fácil. Hay propiedades en funciones que te ayudan para esto. Tú cuando multipliques a una función, ¿no? Por 2, lo que va a aumentar va a ser el valor de y. O sea, su valor máximo aumenta de 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. Entonces, la nueva función 2 seno de x, mira, acá lo voy a poner, ¿ya? La nueva función 2 seno de x sería así. 1 por 2, 2. 2 menos 1 por 2, menos 2. Y justamente, a ver, vamos a ver, ya. Voy a tratar de hacer pulso. Porque tiene que pasar justo por acá. Y... Ay, no me va a salir tan exacto. Pero la idea es que acabe por acá. ¿Ya? Y esta nueva forma, ¿qué sería? El 2 seno de x. ¿Y cómo así, profe? Como te digo, cuando tú multiplicas por 2, estás multiplicando ¿a quién? Estás multiplicando a la función y. Entonces, el nuevo valor sería 2 seno de x. Miren, voy a hacer esto. Voy a borrar esto para hacerlo un poco más preciso. Porque creo que no estoy siendo preciso. A ver.
Vamos a hacerlo más chiquito, ¿ya? Vamos a dibujar la función seno más chiquito, así nomás. Ahí está. Esa es la función seno. Y yo le dije que la función 2 seno de x sería el doble. O sea, de lo que era 1, se duplica hasta el doble. O sea, hasta por acá, aprox. Y se vuelve así. ¿Ya? Entonces, esta es la función seno de x. Y esta es la función 2 veces seno de x. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cuál era el criterio que aumentaba? Que acá cuando era 1, ¿no? Acá es 1, ¿no? ¿Y acá qué va a ser? 2, porque 1 por 2, 2. Acá era la crestita, la más baja, es menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. O sea, por acá es menos 2. Ya. Entonces, luego de transformar el 2 seno de x, ¿qué me falta? Sumarle más 1. ¿Y qué pasa tú cuando sumas 1 a la función? Cuando tú sumas 1 a la función sube. Y sube 1. O sea, todos los puntos que están acá, todo esto, toda la función va a subir 1. Por lo tanto, ¿cómo sería ese 1? O sea, de lo que está acá, este punto subiría acá. ¿No? A ver, esto era, ya. Acá subiría. De lo que está acá, sube 1, hacia arriba, 1. De este 2, subirá entonces ¿hasta dónde? Hasta 3. O sea, sería así. Mira. Entonces, este puntito que está acá, subiría 1, o sea, por acá. Entonces, voy formando mi función, sería así. Y este menos 2 llega hasta el menos 1, porque si sube 1, acaba acá. Entonces sería así. ¿Ven? Y esto de acá también sube 1, o sea, por acá estaría. Listo. Entonces, ¿cuál sería la nueva función? Esta función de acá sería así. Si subió 1, está en el punto 3, la parte más alta. Comienza del 1, así, 3. El más bajo sería menos 1, porque ha subido 1. Y acá sería hasta el punto 1. Y eso sería la gráfica de 0 a 2pi. ¿Ya? Entonces la parte verdecita, ¿qué sería? La gráfica del 2 seno de x más 1. ¿Ven? Entonces están aprendiendo a graficar. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Profe, no te dan los puntos, ¿no? No te dicen los números, no. Pero tienes que también aprenderlo así, porque a veces también te lo ponen. La primera puede ser, ¿no? Tiene la forma, miren. Y justamente pasa por acá. ¿Está bien? La segunda, la B, no. La segunda más bien parece la 2 seno de x. Pero le falta el más 1. El B está el C está invertido. El D también puede ser, ¿no? El D es muy parecido. Son iguales. La A y la D son iguales, miren. ¿No? ¿O no? Sí son iguales. Ah, no son iguales. Porque, a ver, miren, acá está mucho más abajo. O sea, el eje de simetría está un poquito más arriba, ¿no? Si se dan cuenta. O sea, si comparamos gráficas, este espacio es un poco más grande, ¿no? Es un poco más grande. En cambio acá es un poco más grande la parte de abajo. Pero ¿y cómo yo sé qué espacios debe ser, profe? A ver, fíjate bien. De este punto al eje X, ¿cuánto de altura es? 1. Porque de este punto es hasta este punto, o sea, 1. Y de este punto a este punto, ¿cuánto mide? 1 también, porque es de 0 a menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que estos espacios tienen que ser iguales. Entonces, yo digo, la D tiene espacios iguales. ¿Se nota que son espacios iguales? No. Este espacio es más chiquito que el espacio de acá, ¿no? Este es más grande. ¿Te das cuenta? Entonces, ya se dan cuenta que es muy importante también saber los puntos. Y por último, la D, pues, no tiene nada que ver. La E, digo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, la D, ni la E, ni la C, ni la B. La A. La A, digamos que se parecen, tienen más simetría, ¿no? Sus tamañitos. Sus alturas, digamos que son casi iguales, ¿no? O iguales, mejor dicho, ¿no? Porque tienen que ser iguales sus alturas. ¿Listo? Entonces, por eso, nunca se olviden de ubicar los puntos. Bueno, vamos a la 6. Ahí lo explican. En la 6, por ejemplo, te dicen, hay la ecuación de la curva mostrada, ¿ya? Te dan una curva. Si es de la forma y es igual a coseno b de x más c. A ver, profe, ¿y cómo se hace esto?
para comenzar, al coseno, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es la gráfica del coseno? ¿No? Entonces hay que partir de eso. Partamos de eso. ¿Cuál es la gráfica del coseno? Entonces el coseno era así. Por acá. Y acababa acá. ¿No? Así era. Otra vez. Era así. Ahí no. Ahí está. Ah, sí. Y era de 0 a 2pi. ¿No? Era de 0 a 2pi. Entonces lo que quiero tratar de decir es, profe, esta es la función coseno normal. No estoy con el pulso ya. Ya bueno. Ahí está, ya, un poquito mejor. Se me pasa por hacerlo sin equilibrio. Ahora sí. Entonces, esta es la función coseno de x. Pero, profe, acá te dicen a coseno de bx más c. Sí. Entonces, hay que identificar los valores de acá. A ver, el valor máximo era 1 para el coseno. Y el valor mínimo era menos 1. Ya. O sea, digamos que de 0 a 2pi, profe, ¿no? Era de esta manera. Pero, profe, acá dice de 0 a pi. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, vamos a este punto primero. Y quiero que se den cuenta de esto. Es algo que no hemos hablado. ¿Cómo se le llama cuando da una parte repetitiva? O sea, la parte que se repite, ¿cómo se llama? Periodo. ¿Se acuerdan? Funciones periódicas, ¿se acuerdan que se llamaba? Porque era repetitivo. Entonces, esta parte se está repitiendo. Por lo tanto, de 0 a pi se repite. ¿Y cómo se llama el periodo? El periodo se llama así. 2pi sobre b. ¿Y quién es b? B siempre va a ser el que acompañe al ángulo, o bueno, la razón trigonométrica con el ángulo, ¿no? Por ejemplo, la forma general, por así decirlo, de una función, por ejemplo, una función x, es igual así, coseno de b sobre b por x. Coseno de b por x, ¿a qué es igual? Su periodo sería 2pi entre b. Por eso, si yo te digo, ¿cuánto es el periodo del coseno de x? Si yo te digo, ¿cuánto es el periodo del coseno de x? ¿Tú qué me dices? Ah, entonces el periodo va a ser, este x está multiplicado por 1. 1 por x, entonces ve cuánto vale 1. O sea, el periodo, ¿cuánto es? 2pi entre 1. ¿Cuánto es 2pi entre 1? 2pi. Ah, profe, entonces por eso su periodo del coseno de x, porque esta es la gráfica del coseno de x, es 2pi. Sí, de 0 a 2pi. Pero ¿qué pasa cuando el periodo es pi? Porque este periodo es pi. ¿Cómo sé que es un periodo pi? Porque es todo la misma forma, mira. Pero acaba en pi. ¿Qué significa? Que acá no se está hablando del coseno de x, se está hablando de otro coseno. ¿Cómo lo hallo? Fácil, digo. A ver, yo no sé qué coseno es, pero me dicen que es el coseno de bx minúscula. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Digo, el coseno de bx, el periodo, ¿cuál sería? Según la fórmula dice que el periodo es igual a 2pi sobre lo que se está multiplicando, o sea, sobre b minúscula. Pero te dan de dato, ¿no? En la gráfica, tú tienes que ver tu gráfica, que el periodo es pi. Entonces, ¿cuánto es 2pi entre b? Igual a pi. Entonces, 2pi entre cuánto te va a dar pi. 2pi entre 2. ¿Cuánto vale b? B vale 2. Por lo tanto, como b vale 2, ya sabes que esto va a ser, ¿qué forma? A coseno 2x más c. Entonces, profe, ¿esto lo podemos acomodar? Sí. Lo único que cambiaría sería que hasta acá es pi, nada más. ¿Ya? Para no estar modificando mucho mi gráfica, lo voy a dejar así. Ahora, profe, pero un momento. Si antes era 2pi, ¿cuál sería su gráfica normal? O sea, si fuera pi, por ejemplo, de 0 a pi, también se vuelve más angostito, ¿eh? O sea, se volvería así, miren. Se volvería así. ¿Ya? Así se volvería. O sea, la gráfica real sería así. Pero para no estar dibujando uno encima de otro, voy a suponer de frente que esto es pi, ¿ya? Para ahorrarme tiempo también. Entonces vamos a suponer que esta es la gráfica del coseno de 2x. Ya. Muy bien. Entonces, esta es la gráfica del coseno de 2x. Pero, profe, acá te piden el a coseno de 2x más c. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando multiplicas por algo, multiplicas al 1. O sea, 1 por a, menos 1 por a, menos a. Por lo tanto, ¿cómo sería? Sería algo así. Vamos a hacerlo con rojito.
Entonces multiplicando por A, la gráfica se vuelve así. A ver, un ratito. Ya. Por acá y por acá. Listo. Entonces sería 1 por A menos 1 por A menos A sería abajo. Profe, y usted nos dijo que cuando se sumaba más algo a la función, subía. O sea, va a subir hasta acá, hasta el A más C. Y si yo subo por acá, sería menos A más C también. O sea, va a subir hasta cierto punto. Entonces voy a poner que sea por acá, ¿ya? Menos A más C. Entonces, ¿cuál sería la nueva gráfica? Sería por acá. Ups, el otro era. Ahí está. Y este punto también sube. Ah, bueno, no sé de cuánto a cuánto será. Pero supongo que será hasta por acá, pues, ¿no? Ya por ahí un aproximado, pues tampoco no puedo saber exactamente todo, ¿no? Sería por acá. Bueno, tengo que hacer un poquito más redondeado. Por acá. Y por acá. ¿Ya? Algo así, aproximadamente. Pero te das cuenta que el punto más bajo y el punto más alto te dan de valores. El punto más bajo es menos A más C. Y el punto más alto es A más C, o sea 3. Y menos 5. O sea, ¿qué significa? Que A más C es igual a 3. Y que menos A más C es igual a menos 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale C y cuánto vale A? Sumamos, ¿no? Sumamos estas dos ecuaciones. Sería A menos A, 0. C más C, 12. 3 menos 5, menos 2. Ya. 2 menos 2 entre 2, menos 1. O sea, ¿cuánto vale C? Menos 1. Ya. Si C vale menos 1, ¿cuánto vale A? Menos 1. Pasa a sumar 4. O sea, ¿cuánto vale A? 4. ¿No? O 4 menos 1, 3. O sea, ¿qué significa, profe? Que esto es la forma 4 coseno de 2x menos 3. Pero, profe, usted no dijo que era suma. O menos 1, ¿no? Menos 1. ¿No dijo que era suma? Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando es resta, baja. Pero no importa. Como se dan cuenta, no importa. Porque en caso suba o baja, yo al final lo que me interesa, ¿qué es? Los extremos. Y luego ya cuando tú reemplaces, vas a encontrar la forma correcta. ¿Ven? Interesante, ¿no? O sea, la matemática, por eso a veces matemáticamente puedes descubrir, ¿no?, lo que en verdad está sucediendo. Entonces, profe, cuando se resta, baja, sí. Pero en este caso asumí que se sumaba, porque acá te dice más C, pero no necesariamente puede sumarse, como te das cuenta. Entonces, si te dice suma, no necesariamente está subiendo, sino también puede ser negativo el C, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Y es igual a 4 coseno de 2x menos 1. O sea, la D de dedo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la 7. La 7, ¿qué dice? Grafique en 0 a 2pi tangente de x por coseno al cubo de x más seno al cubo de x. Profe, esto está difícil, dirán algunos, ¿no? No. Profe, ¿cómo vamos a dibujar esto? Esta función h de x. No nos ha enseñado eso. Sí les he enseñado. Fíjense muy bien. La tangente, ¿a qué es igual? La tangente, según la identidad del cociente, es igual a seno sobre coseno de x, ¿no? O sea, profe, lo que usted va a ser resolver esto, sí. ¿Por qué no? Tú no te vas a poner a graficar todo eso, ¿no? Creo yo. No te vas a poder a tabular. Sería algo ilógico. Primero resuélvelo. Y trátalo de dejarlo en la mínima expresión. Siempre busca eso, simplificar. Siempre que te den una función compleja para graficar, simplifícalo. Entonces digo, coseno al cubo entre coseno, te da coseno al cuadrado de x. O sea, esto que es igual a seno de x por coseno al cuadrado de x, ¿no? Y acá sería más el seno al cubo de x. Entonces, acá veo que hay en común el seno de x. ¿Qué hago? Factorizo entonces el seno de x. Si factorizo el seno de x, acá me queda coseno al cuadrado de x, ¿no? Seno de x por coseno al cuadrado de x te da esto, más seno de x, ¿por cuánto te da seno al cubo? Sería por seno al cuadrado de x. ¿Qué te da? Seno por seno al cuadrado de x, seno al cubo. Pero esto, profe, no es una propiedad, uno es una identidad. Es uno, ¿no? Por la identidad pitagórica, seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo, o del mismo ángulo, es 1. Entonces, h de x es igual a seno de x por 1, seno de x.
Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Que la función h de x, en conclusión, era seno de x. Y entonces, creo que ustedes ya saben cuál es la forma de la gráfica de la función, ¿no? Seno de x, ¿no? Creo que sí, ya lo hemos visto varias veces y ya saben. La forma de la función de 0 a 2pi, porque te están diciendo del ángulo de 0 a 2pi, ponemos acá eje y, eje x, decimos así. La función seno es así, así y así. Y acá acaba el 2pi, ¿no? Este puntito. Y acá 0. Y acá es pi. Por lo tanto, la respuesta sería... A ver, profe, ¿todas son así? ¿Todas tienen que cumplir? No. ¿Por qué? A ver, acá hay un pequeño detalle. Y quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan de este tangente? Que era seno entre coseno, ¿no? Entonces, profe, ¿esto por qué es importante? Porque cuando tú has simplificado, en este caso, has quedado que el coseno no puede ser 0. ¿Está bien? Entonces vamos a condicionar. ¿Por qué el coseno no puede ser 0? Porque está dividiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿una división puede ser 0? No. Por lo tanto digo, profe, entonces el coseno de x no es igual a 0. No puede ser. Porque el coseno acá tú estás dividiendo. Coseno al cubo entre coseno. Estás dividiendo. Por lo tanto, el coseno no puede ser 0. Entonces, ¿para qué valores o para qué ángulos el coseno te da 0 de un ángulo? Era para el valor de 0 y de pi, ¿no? Y hay más. Ustedes saben que hay más. Pero, como el ángulo solamente que te piden es de 0 a 2pi, solamente voy a considerar... no. Me estoy equivocando. Era... O sí. No. Es de... pi medios y 3 pi medios. Ahora sí. Pi medios y 3 pi medios. Ahora sí está. ¿No? Claro, era 90 y 270. Porque el coseno de 90 es 0. Sí, coseno de 90 es 0. Y el coseno de 270 grados es 0. O sea, sería para los ángulos pi medios y 3 pi medios. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa? Que el x no cumple para estos ángulos. ¿Y dónde está el pi medios? Acá, justo en la mitad. ¿Y dónde está el 3 pi medios? Justo en la mitad. Entonces, a mi gráfica, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner dos circulitos abiertos. Acá y justo por acá. ¿Por qué? Porque para pi medios y para 3 pi medios la función no cumple. ¿Está bien? O sea, la función no va a cumplir para esos angulitos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B de bebé. ¿Ven? Las demás no cumplen, ¿no? Las demás no serían. Muy bien. Entonces la respuesta sería la B, como se dan cuenta. Entonces, profe, también hay que analizar la función al parecer. Sí, tienen que tener mucho cuidado. Algunos se emocionan y dicen, ya, esto es así, seno de x. La respuesta es la A, dicen algunos. No. Tienen que ver las restricciones, ¿no? En este caso, pasó un poquito desapercibido. ¿Por qué? Porque usualmente se multiplica y todo lo demás ya abajo queda. Pero en este caso se simplificó. Pero tú cuando simplificas, tienes que tener ciertos criterios también para simplificar, ¿no? Se supone que cuando simplificas, la división tiene que ser un número entero, o una fracción, un decimal, pero no puede ser 0. ¿Está bien? Por esa razón se le puso esta condición. Bueno, por último, la 8. ¿Qué dice la 8? A ver, te dice, haya la ecuación de la curva mostrada si es de la forma y igual a seno de x más b de x por más c. Ya, acá es pi, acá es pi. Entonces ya les enseñé, ¿no? Cómo hacerlo. Primero, sabemos que acá es pi, el periodo, porque miren, va de 0 a pi. Entonces digo, profe, ¿cómo se llama el periodo? 2pi sobre b. Pero en este caso, b, ¿quién sería? B por x, o sea, el b minúscula. Entonces, el periodo para la forma de esta ecuación sería 2pi entre b, pi. 2pi entre cuánto te da... ¿Entre cuánto te da pi? Entre 2. Entonces, b vale 2. Entonces ya puedes ir ahí rellenando. Sería y por a seno de 2x más c. ¿Ves? Entonces,
ustedes ya saben, a ver, vamos a hacerlo un poco más directo, ¿les parece? Vamos a hacerlo un poco más directo. A ver, profe. Nosotros sabemos que el seno, su gráfica es así. Y sabemos que su punto más alto va a ser 1. Y su punto más bajo de la gráfica va a ser menos 1. ¿No? Entonces, yo ya sé, profesor, que si usted le multiplica por un A, esto se vuelve A y abajo menos A. ¿No? Entonces, si tú multiplicas por A, va a ser acá, A. Por menos 1 por A, menos A, o sea, por abajo. No lo estoy graficando, pero luego si le suma C, profesor, subiría, ¿no? Sube, o sea, A más C, y esto sube menos A más C. ¿Y por qué solamente me enfoco en ellos? Porque al final los datos que tú tienes son eso, la parte más alta y la parte más baja. Entonces, ¿qué significa? Que A más C a quién es igual? A 4. Y que A menos C a quién es igual? O bueno, menos A más C. La parte más baja sería menos 2. Por lo tanto, ¿no? ¿Cómo sería? Sumamos, ¿no? Menos A más A, 0. C más C, 2C. 4 menos 2, 2. Estoy sumando por si acaso. El 2 pasa a dividir. 2 entre 2, 1. Si C vale 1, ¿cuánto vale A? 3. 3 más 1, 4. Ya está, ya está. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale este C? 1. ¿Cuál sería la respuesta? Reemplazo 3 veces seno de 2x más 1. La respuesta sería la C. O sea, profe, no es necesario graficar, no necesariamente. No necesariamente. Pero si tú quieres graficarlo, lo puedes hacer. Por ejemplo, multiplicado por A sería así. Sumado más C sería así. ¿No? Por acá. Ahí está. Pero, profe, ¿cuándo es necesario graficar? Cuando te lo pidan. ¿Acá te piden la gráfica? No. Te están dando la gráfica hecha más bien. Entonces tú tienes que analizarlo. Obviamente lo he hecho directo porque en la número 6 les he enseñado cómo hacerlo paso por paso, ¿no? Ahí les he enseñado a hacer paso por paso. Entonces la número 8 se supone que ya tienen una idea de por qué multiplico y sumo, ¿no? Porque han escuchado los demás ejercicios. Muy bien, chicos. Entonces sería todo, ¿no? Como se han dado cuenta, hoy hemos complementado y aprendido nuevas cositas y hemos reforzado algunas cosas que posiblemente se olvidaron o algunas cositas extras por ahí. ¿Está bien? Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chau, chau.